es muy amplio para estudiar las Escrituras. Es la oración que Jesús está compartiendo con su Padre antes de ir a la cruz, y en esa oración Él le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Y el texto de Génesis, que también estamos mirando al inicio, Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. He titulado la enseñanza de hoy, basado en una canción que tiene que ver con el estudio de hoy. ¡Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén! Ese es el título de una canción, y más adelante la vamos a escuchar. Y quería titular esta enseñanza con ese título: ¡ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén! Porque hoy vamos a hablar precisamente ya de la creación del ser humano. Hemos venido hablando a lo largo de estos 8 domingos, y es, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando cuán grande es nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y no solamente eso, sino que también hace 8 días estuvimos mirando que cuando vemos toda la obra maravillosa de Dios, encontramos un Dios muy grande, con una capacidad increíble. Todos nosotros, reunidos con esa inteligencia que Dios nos creó, no hubiéramos podido hacer lo mínimo que Él hizo. Que cuando uno mira todo lo que Él hizo, es increíble la perfección, como todo funciona milimétricamente, a pesar de que pasan miles de meses, semanas, días, minutos. Han pasado N cantidad de años y todo sigue funcionando como al comienzo, milimétricamente. También hace 8 días presentamos 2 videos, porque para ninguno es un secreto que académicamente, a pesar de que se dice que es una teoría, pero se sigue enseñando como si fuera una verdad. Y hay muchas personas que creen realmente que la creación de los cielos y la tierra y todo lo que tiene que ver con el firmamento y todo, incluyendo el ser humano, es parte de la evolución, de una explosión, y con el transcurrir de los miles y miles y millones de años, entonces esa explosión poco a poco fue evolucionando hasta el punto de tener lo que tenemos en el día de hoy. Y dijimos en el otro video, es las evidencias de cómo Dios creó los cielos y la tierra, evidencias desde el punto de vista bíblico, y que para uno creer que este universo, la creación, las plantas, los árboles, los animales, el ser humano, es producto de una evolución o una explosión cósmica, entonces se requiere mucha fe. O sea, tienen que tener mucha fe para estar convencido de eso. Pero la fe nuestra está fundamentada en el hecho en que Dios creó, por lo que dice la palabra. Y con el transcurrir de los años, la ciencia es lo que ha venido demostrando, lo que ya la Biblia está diciendo. Hoy vamos a continuar entonces con este tema, donde poco a poco vamos entendiendo ese versículo 3 del capítulo 16. Porque nosotros normalmente nos hemos concentrado en el Nuevo Testamento, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesús, ahí en Juan, dice que ese es como parte de la agenda que él tenía
para compartir con nosotros es que nosotros conociéramos al único Dios verdadero y que también conociéramos a Jesús. Porque Él es el enviado, el que vino a morir en la cruz para redimirnos y nos compró con su sangre. Muy bien. Hoy vamos a ver un pequeño video y le vamos a pedir a los hermanos que están a cargo de proyectar que este es un video de la creación y un video donde vamos a notar la diferencia entre cómo Dios creó todas las cosas y cómo creó al ser humano. Entonces vamos a pedir a los hermanos que si nos proyectan el pequeño video, es cortito. Si apagamos la luz en la parte. Bueno, ya, parte. Era el día sexto. El artífice divino había observado con ternura toda cosa creada: la luz, el aire, el sol, el cielo en su inmensidad, los habitantes de las profundidades, y su corazón de Dios solo podía exclamar: bueno, cuán bueno. Mirando la tierra, un detalle más, y nuevamente se dispuso a crear, llenando de colorido la tierra firme, combinando majestuosamente las manchas de leopardo, las rayas de la cebra, el pelaje suave del oso con la piel de cascabel, y así infinidades de criaturas que dieron un toque mágico al huerto conocido como Edén. Solo un detalle más. Un ser inteligente y superior a quien regalar tanta majestuosidad. ¿Será un hombre semejante a sexto? El artífice divino había observado con ternura toda cosa creada: la luz, el aire, el sol, el cielo en su inmensidad, los habitantes de las profundidades, y su corazón de Dios solo podía exclamar: bueno, cuán bueno. Mirando la tierra, un detalle más, y nuevamente se dispuso a crear, llenando de colorido la tierra firme, combinando majestuosamente las manchas de leopardo, las rayas de la cebra, el pelaje suave del oso con la piel de cascabel, y así infinidades de criaturas que dieron un toque mágico al huerto conocido como Edén. Solo un detalle más. Un ser inteligente y superior a quien regalar tanta majestuosidad. ¿Será un hombre semejante a nosotros, con hambre de hablar, reír y admirar? Esta vez sus propias manos, no su palabra ni su voz, se deleitaron en crear a un hombre perfecto a su misma imagen, a imagen de Dios. Las aves parejas tienen. Escuchad el canto del ruiseñor. El macho y su hembra ya tienen su nido, un nido de amor. Pero el hombre no tiene pareja, no oigo su canto, no escucho su voz. Y entonces un sueño profundo cayó en aquel hombre, primero de Dios. Sacaré su costilla y haré la figura más bella, que a todos deslumbre por su hermosura y candor. Fue entonces que tomó la redondez de la luna, las suaves curvas de las olas, la tierna adhesión de las enredaderas, el trémulo movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera, el tinte delicado de las flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del sol, las gotas del llanto de las nubes, la inconstancia del viento, la fidelidad del perro, la timidez de la tórtola, la vanidad del pavo real, la suavidad de la pluma de un cisne, la dureza del diamante, la dulzura de la paloma, la crueldad del tigre, el ardor del fuego, la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales ingredientes y formó la mujer. Muy bien. Así que este video nos permite
en cierta medida, ver claramente cómo Dios creó al ser humano. Pensar que el ser humano desciende del mono es más complejo, es más difícil, como lo habíamos mencionado. Así que, y el autor de este pequeño video, cuando habla de la creación de la mujer, lo hace de una manera poética, así que pues no hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero la idea de fondo es lo que queremos mirar, que vamos a encontrar que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, Él usó el poder de su palabra. Pero cuando hizo al hombre, Él lo hizo con sus manos. Ahora, cuando decimos que lo hizo con sus manos, es una manera de expresar que Él lo hizo. Entendemos que Él no tiene cuerpo físico como las manos nuestras, pero lo que sí queremos hacer la diferencia es que cuando crea al ser humano, lo hace, y cuando crea el resto del universo, Él simplemente llama a las cosas de lo que no son para que sean, y así son. Dice el versículo 3, Dios nos muestra una creación a partir del poder de su palabra, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, haya expansión, y hubo expansión. Dice que separó las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaban debajo de la expansión. Miremos ahí en la Biblia, Génesis, vamos a leer varios versículos, el capítulo 1, versículos 9 y 10. Génesis 1, 9 y 10. Dice, dijo también Dios, y nótese que en la creación a partir del poder de su palabra, y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En los versículos 11 y 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. El 14 al 18 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20 y versículo 21. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora, ahí ya estamos en el día sexto, y ya está a punto de culminar toda la creación. Lo último que Dios hace es al ser humano. Y regresemos al versículo 26 y al versículo 27 que dice,
Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nótese la diferencia entre la creación que venía creando y ahora con la creación del hombre. Antes era con el poder de su palabra, ahora ya lo van a hacer. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Déjenme leer el mismo versículo 27 en dos versiones distintas. La versión Biblia de Latinoamericana del año 95 traduce el versículo 27 de la siguiente manera. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga autoridad sobre los peces del mar y que tenga autoridad sobre las aves de los cielos, sobre los animales del campo y sobre las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. La Biblia al día traduce ese versículo de la siguiente forma. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre todo. Ahora, podríamos nosotros seguir leyendo otras versiones, pero la idea siempre va a ser la misma, solamente lo que queremos enfatizar es que Dios crea al ser humano para que tenga dominio, autoridad, poder sobre el resto de la creación. Ahora, eso coloca al ser humano en una responsabilidad, en un lugar muy privilegiado con el resto de la creación. Ahora, la forma como Dios crea al ser humano es muy importante, porque es Dios mismo haciendo. Ahora, y vale la pena explicar acá, aunque ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero es muy complicado tratar de traducir en español una palabra que es singular, pero que tiene una terminación plural. Cuando esas terminaciones plurales en el hebreo se sabe que es plural, pero en español no, porque ya estaremos diciendo otra cosa. De carro, el plural sería carros. De Dios serían dioses, pero Dios es uno. En Deuteronomio, lo que se le conoce como la Shema, el 6.4, Deuteronomio 6.4, si no estoy mal, habla precisamente, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, cuando en la conversación con Felipe, Jesús le dice a Felipe, porque Felipe le está preguntando, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el que ha visto al Padre me ha visto a mí, porque somos como nosotros. Ahora, nosotros tenemos un Dios que es uno. Que para la razón comprensible nuestra es porque es muy racional. Si es uno, no pueden ser dos o tres, y si son tres, no pueden ser uno. Ahora, cuando dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, la expresión sencillamente es que es más de uno. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Si hubieran dos, serían como uno de los dos. El hombre ahora es como uno de los dos. Pero el hombre es como uno de nosotros. Tiene una implicación de pluralidad. Y en el Nuevo Testamento pues, nos permite tener un poco de mayor conocimiento. Para los judíos no había esa dificultad ni la hay, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Para nosotros, creemos que un día le conoceremos tal y como Él es, para poder entender, pero tenemos un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nótese que hay veces pasamos por alto ciertos detalles. Así rápidamente,
Cuando le preguntan al Señor, ¿cuál de todos los mandamientos es más importante? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es el? Oye Israel, Jehová uno es, y amarás a tu Dios. Le quitamos la primera parte del versículo. Jesús quiere quedar claro. Nosotros arrancamos siempre. ¿Cuál es el? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es igual. Amar al prójimo. Y entonces, ¿cuál es más importante? El amor. ¿Cierto? Y lo hemos escuchado muchas veces. Pero cuando Jesús responde, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y amarás a tu Dios. Entonces, es muy importante. Porque hay detalles que nosotros perdemos de vista. En Juan 17:3, Jesús, aún ya para ir a la cruz, todavía seguía compartiendo que es muy importante que para tener vida eterna necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque para muchas personas la vida eterna está relacionada con el comportamiento de las personas. Entonces, ya no tiene vida eterna porque se portó mal. No, más adelante vamos a hablar en qué parte queda el comportamiento. Pero la vida eterna está relacionada con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo estamos enfatizando porque tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema, pero los muchachos tienen un problema mayor. Y es que cuando se enfrentan a la academia, van a encontrar que si no conocen a Dios, van a tener muchas dificultades. Por eso nuestra tarea como padres es que ellos conozcan a Dios. Y esa es una tarea que nosotros se la hemos ido dejando poco a poco a la iglesia y a los colegios cristianos. Pero esa es una tarea. Recuerde que esa es una tarea de los padres, no de las instituciones. Bueno, recuerda que cuando vayan por el camino, entonces al acostarse, al levantarse, había una responsabilidad de los padres, no de la iglesia. Pero está bien, nosotros en la iglesia también tenemos una responsabilidad y es compartir, que la gente también conozca. Porque si vienen de un lugar que no es creyente, pues ¿cómo esperar que ellos allá le enseñen? No les van a enseñar. Entonces, la iglesia nos ayuda para que todos podamos aprender. Muy bien. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El texto dice que lo formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, es increíble que cuando uno va, después de cierto tiempo, al cementerio, a sacar un cuerpo, lo que no encuentra es tierra. Pues en medio de todos los residuos que quedaron de gusano que comió la carne y todo, porque también aparece esa parte ahí. Pero el resto es tierra. Y interesante porque el hombre es polvo y vuelve al polvo. Y Dios sopló en este hombre, en esta persona, que hizo del polvo. Por eso en el video lo presentamos, es porque ahí se ve haciéndolo. Que es una manera gráfica de poder entender que no fue como creó el sol, o la luna, o las plantas. La Biblia hispanoamericana, ese versículo 7 del capítulo 2 dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre de la arcilla que tomó del suelo. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La Biblia latinoamericana dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en un jardín, 2:15,
lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En 2.18, Génesis 2.18, de la misma versión Biblia hispanoamericana dice: entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una de sus costillas y rellenó con carne el hueso dejado de la costilla que le había sacado al hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ahora, en este punto ya de la creación que venimos hablando, para conocer quién es Dios, vemos un Dios que ha terminado ya toda su creación. Todo lo hizo perfecto. Y vio Dios que era bueno. Cada vez que terminaba de hacer algo, Dios lo confirmaba nuevamente y era bueno. Y cuando el hombre dijo que bueno en gran manera. Así que podemos entender que no hay nada malo en la creación. Resulta que hay un problema para algunas personas: es de dónde entonces surgió el mal si todo era bueno. Si todo era bueno, no. Hay que entender que había una observación, y es ahí. No es que en alguna parte de la creación hubiera un pequeño detalle de maldad. Es que había un detalle. Todo lo que él hizo era perfecto. Hay un solo asunto. Leamos ahí Génesis 2, 15 al 17. Yo voy a leer en la Biblia latinoamericana. De pronto ustedes leen en la versión Reina Valera. En la Biblia latinoamericana traduce capítulo 2, versículo 15 al 17 así: Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y Dios le dio al hombre un mandamiento, una orden. Le dijo: puedes comer de lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del día que comáis de él, ten la plena seguridad que morirás. Así que no es que haya maldad, hay una observación, hay un mandamiento. Podían comer de todos los árboles. No es que ese árbol tenía algo en especial y que si lo comía, entonces el fruto por su composición de la fruta iba a hacer daño. No. La Biblia latinoamericana dice, Génesis 3, 6, a la mujer le gustó el fruto de ese árbol, que era atractivo a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Así que la mujer tomó de su fruto, comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. En algunas versiones pareciese que él estaba lejos, en otra versión parece que él sí estaba cerca. Lo importante es que los dos desobedecieron. ¿Recuerdan el dicho? Que de lo prohibido es lo más apetecido. Creo que es más o menos así, como dice el chavo, algo así parecido. Pero encontramos que aquí se cumplió lo que Dios había dicho. Ten la plena seguridad que si comen, ustedes van a morir. Hablamos de la muerte espiritual y hablamos de la muerte física, porque ya es cuestión de tiempo. Es curioso que uno nace, pero ya el movimiento nace y comienza como que a ir al punto donde va a morir. Es cuestión de tiempo. Por más temor que nosotros le tengamos a la muerte, va a llegar el momento. Y no es por voluntad de Dios, sino por decisión del hombre. Entonces, aquí vamos a mirar algunos detalles que forman parte de esa desobediencia. 3:16. ¿Cuál fue la consecuencia?
Porque pareciese que Dios está castigando al hombre por haber desobedecido. Recuerde que la forma de obrar de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros caminos ni pensamientos, y muchas veces la desobediencia de nuestros hijos, muchas veces terminan hasta en demandas, porque la persona, en lugar de ayudar a la conducta de la persona, lo que hace es castigarlo, y muchas veces hasta lo hace de una manera tan cruel que termina hasta en la cárcel, porque golpean a sus hijos de una manera fuerte. Miren las consecuencias de las decisiones. Toda decisión trae consecuencias. Nosotros queremos tomar decisiones, pero no pagar el precio de las decisiones. A la mujer, en 3:16, en la versión Reina Valera, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Abro paréntesis. No es que este es el origen del machismo. Vamos a explicarte más adelante de qué se trata, porque aquí no está diciendo entonces que ahora, como la mujer desobedeció, ahora es el marido que está dominando a la esposa, y él se enseñoreará de ti. Vamos a explicar más adelante en su momento a qué se refiere ese pasaje. Versículo 17 al 19. ¿Cuál es la consecuencia al hombre? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella, o sea de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Curioso que la alimentación de nosotros tiene que tener no sé cuántos componentes que tiene la tierra. Vamos a proyectar un video de una canción, el que les mencioné al inicio. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén. Vamos a escuchar. Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Más que el árbol te mostré prohibido. De cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. Ay, qué dolor, cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él.
conocer la muerte, qué triste cuando el mal entró en él. Qué hermoso que ha sido el mundo, vivir por siempre junto a él. No conocer la muerte, qué triste cuando el mal entró a él. Más grande fue su amor, enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró a él, todo cambió. El mundo que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él. No conocer la muerte, qué triste cuando el mal entró a él. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él. No conocer la muerte, qué triste cuando el mal entró. Hasta ahí. Muy bien. Ay, qué dolor cuando el mal entró al enemigo. Y es interesante. Nosotros podemos seguir echándole la culpa a Adán y a Eva, pero traigámoslo a nuestro contexto. Ay, qué dolor cuando tomamos decisiones que van en contra. Mire cómo una decisión hace que otros y otros y otros y otros y otros sufran. Aquí no solamente el sufrimiento para la mujer. La Biblia no dice que antes de esa desobediencia, las mujeres podían dar a luz sin las molestias. Lo que dice es que se aumentará. Y un embarazo no es una enfermedad, pero muchas personas se han muerto. La tierra, también sus consecuencias. Luego de la serpiente hablaremos luego de las consecuencias, que es, el Apocalipsis dice, Satanás, la serpiente antigua, dragón, diablo o Satanás. Hasta aquí todo iba bien. Las cosas comenzaron a cambiar.
comienzan las dificultades. Y lo que hace Dios inmediatamente es que guarda el árbol de la vida que estaba en el huerto. Ellos podían comer del árbol de la vida. Y seguramente vivirían eternamente. Pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque morirían. Da la idea de que comieron primero del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios guardó el árbol de la vida para que no vivieran eternamente en el pecado. Ahora, Dios los saca. Aparentemente uno pensaría que es como Dios los deja solos, porque de ahí en adelante el hombre comienza a sufrir. Sufrimiento que según muchos de nosotros no quisiéramos vivir. ¿Te recuerdan? Dentro de los primeros dolores que sufrió Adán y Eva, ¿cuál fue? Mire, creo que la muerte de un hijo es terrible, pero saber que un hijo es el causante del otro y con la sevicia que se supone que lo hizo, difícil. Así que a partir de esa decisión de esta pareja, comienza el sufrimiento, el diario vivir en la vida cotidiana, hasta el día de hoy. Y eso es importante. Dios no los abandonó. Dios siguió caminando con ellos y sigue caminando con cada uno de nosotros, aún en medio de las diferentes circunstancias y decisiones que nosotros tomamos. Nunca pierdan de vista, ay, qué dolor cuando tomamos decisiones que van en contra de lo que Dios establece. Ahora, tratemos de entender el hilo de lo que estamos estudiando. Es importante que nosotros conozcamos al único Dios verdadero. Cuando yo lo conozco a Él, puedo entender entonces que los caminos de Él son perfectos, son buenos, para siempre es su misericordia. Dijimos al inicio, para los que no estuvieron, es que Génesis 1.1 abre para que estudiemos antes de Génesis 1.1 y para que estudiemos después de 1.1. Antes nos muestra un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que es invisible porque no tiene un cuerpo, un Dios que no tiene un principio ni tiene un fin, que es antes. Y Génesis 1.1 en adelante nos habla de una creación que es material, que es temporal. Ahora, esto nos permite a nosotros, si yo conozco quién es Dios, porque recuerden, Jesús, antes de ir a la cruz, lo que nos está compartiendo es muy importante, que nosotros conozcamos a Dios y a Jesucristo, para tener vida eterna. Ahora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, lo interesante es que poco a poco va cobrando sentido. Juan 3:16, un versículo súper conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree. A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que viene entonces a hacer Jesús? Volvernos a traer al punto de origen para que nosotros podamos disfrutar. Y eso es sumamente importante. Porque en la vida cotidiana
¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a Dios por A, B o C, por una enfermedad, por un trabajo, por un problema, por una situación, y no se ha concedido de la manera que nosotros lo pedimos? Algunos, entonces, para salir del paso, lo que nos están diciendo es por falta de fe. Eso es falta de fe. Es que usted no tiene fe. Ahora, ¿qué tanta fe necesitamos para trasladar un monte? Como un grano de mostaza. Entonces, ¿para qué pedir una fe tan grande? No. Hay veces que la persona entra en un choque, entre comillas, con Dios, sencillamente porque las cosas no se están dando como la persona estaba esperando. Pero los caminos del Señor son buenos, agradables y perfectos. Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Por lo tanto, no es lo más sano entremos en discusión con el Creador. Capítulo 38 y 39 y parte del 40 del libro de Job nos muestra, no es sabio discutir con el Creador sobre las cosas. Cuando Él tiene el control, Él sabe por qué y hasta dónde nos permite. Eso es sumamente importante. Ahora, dentro de 8 días vamos a continuar precisamente hablando de todo este caminar del ser humano. ¿Dónde está Dios? ¿Si lo abandonó o Dios sigue ahí? Y hoy nosotros que le conocemos, entonces, ¿cómo disfrutar de una vida? Porque hemos mencionado, vamos para el cielo y vamos llorando, pero es por falta de tener conocimiento del Señor. ¿Cuántas personas quisieran tener lo mínimo que nosotros tenemos? Paz en el corazón, gozo, y que ya tenemos vida eterna. Y que esa vida eterna no es por el comportamiento, es porque hemos creído en el único Dios y en Jesucristo, quien pagó por nosotros. Más adelante vamos a ver dónde está entonces el comportamiento de los creyentes, porque entonces hemos visto también el desbordamiento de los malos deseos, de la avaricia y tantas otras cosas que se dan entre los creyentes. Ese es un problema, pero vamos a tratarlo en otras oportunidades. Así que, hermanos, hemos visto cómo Dios crea al ser humano con sus manos, lo coloca en el huerto, pero ¿qué dolor? Cuando el mal entró al corazón del ser humano. Hoy nosotros disfrutamos a Cristo en nuestro corazón, los que ya hemos nacido espiritualmente de nuevo. Mas, sin embargo, ¿cuántas personas afuera necesitan? Y es necesario que nosotros demos fe y razón de lo que hemos creído. Así que, hermanos, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias, amado Dios, porque poco a poco estamos conociendo un Dios maravilloso, grande, eterno, invisible, santo, misericordioso, bueno, eterno. Para siempre es tu misericordia. Dices que tú no desechas un corazón contrito y humillado. Tú estás siempre con las manos abiertas para recibir a todos aquellos que se acercan a ti. Señor, la voluntad tuya es que ninguno se pierda. Por eso dice que fuimos predestinados a ser llamados hijos en Cristo. Padre, ayúdanos a entender por qué las cosas no se dan como nosotros las queremos.
Ayúdanos, Señor, a no ser manipulados por personas que se desbordan en una libertad que se convierte en libertinaje. Noticias hemos tenido en los últimos tiempos de creyentes que hacen cosas como de impíos. Eso ya está en la palabra tuya. Pero, Señor, ayúdanos a prepararnos para que cuando esas cosas vengan, nosotros podamos tener convicción y estar firmes que en Cristo esas cosas no suceden porque somos una nueva creación. Te lo agradecemos, Padre, en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, si tienen algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud, es muy importante, entonces con mucho gusto.